Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Recupera el poder de decidir. Recupéralo. Recupera el poder de decidir sobre tu vida y sobre tu propiedad. Y esto es una propuesta que te hacemos aquí desde Libertópolis. Recupera el poder de decidir y prepárate, porque la verdadera lucha empieza el 12 de agosto. La lucha por el cambio del sistema, un cambio en el sistema. Y ya estamos en Contravía PM, les habla María Dolores Arias, gracias por estar con nosotros. Hoy me acompaña Alejandro Valdizón, con quien vamos a estar platicando acerca de las elecciones y las noticias de este día. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Dolores? Bien, gracias, qué gusto saludarte y buenas tardes a todos. Pues qué gusto poder compartir nuevamente micrófonos, ya tenía un tiempo que no estábamos juntos, pero qué bueno que ahora se da la oportunidad. Sí, gracias. Y bueno, pasará el tiempo y hay cosas que no cambian. ¿Y cuál es esta? Pues el tema de los bloqueos. Así que esto me hace recordar a quienes van en el tránsito, en un tráfico bastante complicado. Pues mañana va a estar va a estar más complicado, por lo menos por la mañana. No sabemos qué va a pasar por la tarde, pero va a estar bastante complicado en la tarde. Así que por favor, hoy respire profundo. Ya mañana veremos cómo se da la situación, pero hoy respire profundo. Recuerde las 3 respiraciones que le aconsejo si usted nos va escuchando por la 102.1 FM. Y mire que se pone bastante complicado. Yo venía por la calzada de San Juan y mire que se pone complicado el tráfico, así que respire profundo, vale la pena. A veces uno lo olvida, pero pues se lo recuerdo. Gracias por estarnos acompañando y sintonizando la 102.1 FM. A quienes nos sintonizan, quienes nos ven a través de nuestras diferentes plataformas, pues bienvenidos a facebook.com/libertopolis.com. También a quienes nos ven a través de Twitter, @Libertopolis, o nuestro canal en YouTube. Nuestro canal es Libertópolis. Y Codeca, pues anuncia que va a hacer paros. Y lo anuncia como que fuera, no sé, los invitamos a la graduación, los invitamos al concierto y anuncia los paros y pues las declaraciones de Degenhardt, pues para llorar uno. Resulta que el Comité de Desarrollo Campesino Codeca pues anunció que para mañana va a haber bloqueos y marchas desde 26 lugares del país. ¿Y qué están pidiendo? Primero, están desconociendo los resultados de las elecciones del 16 de junio, las pasadas elecciones no las reconocen, según ellos hubo fraude. Este es uno. 2, le están pidiendo a la Corte de Constitucionalidad que anule el acuerdo migratorio que se firmó con Estados Unidos. Uh-huh. Y hay otra petición, y es con respecto a las investigaciones por asesinatos a defensores de derechos humanos. Así que por eso pues van a bloquear 26 lugares, van a también a llegar a la Corte de Constitucionalidad y amenazan con poner al país de cabeza. Sí, lo que siempre hacen, ¿verdad? Y como decías, ya no sabe uno ni qué pensar, porque da risa. Incluso yo a veces he escuchado periodistas, digamos, gente seria en medios, en radio, televisión, prensa, lo que quieras, que entrevista a estos delincuentes y les hacen preguntas como: miren, pero si va alguien con alguna emergencia, alguna ambulancia, ese sí lo van a dejar pasar, ¿verdad? Como que dice, usted tiene todo el poder y todo el derecho de hacer lo que quiera, de delinquir y demás, pero tal vez haga la excepción por alguien, no sé, en algún
un caso de emergencia, alguna cosa así, ¿verdad? Y lo ven y lo dicen con aquella naturalidad, ¿verdad? Casi que cinismo. Y es terrible, ¿verdad? Que nos tengamos que estar, o pues que mucha gente se acostumbre a que esto es la norma, ¿no? Y lo común, ¿verdad? Cuando realmente pues las fuerzas de seguridad deberían accionar de forma drástica y quitar a esta gente. Es decir, todo el mundo tiene derecho a manifestar por lo que quiera, pueden pedir lo que quieran, pueden estar en desacuerdo por quien quieran. Lo que no tienen derecho, lógicamente, es a violentar a los demás, a impedirles que los demás pues hagan lo que ellos quieren hacer también, y que también tengan el legítimo derecho de hacerlo, ¿no? Por ponerte otro ejemplo, ¿verdad? Guardando las distancias, obviamente, ves la toma de estos bochincheros de parte de la Universidad de San Carlos, ¿verdad? Y que también no dejan que los estudiantes pues puedan recibir clases, y le están ocasionando mucho daño a la gente que quiere estudiar, que se quiere superar, y le están haciendo daño también a quienes pagamos el costo de esa universidad, porque al final es financiada con nuestros impuestos, ¿verdad? Y dicen no a la privatización, y yo digo, bueno, ¿y dónde creen que sale el dinero? O sea, hay árboles donde sale el dinero para pagar el presupuesto de la San Carlos. Es dinero privado, es dinero que nos quitaron a los ciudadanos, que lo producimos privadamente, nos lo quitan y se lo dan para que lo administren en este monopolio de la universidad estatal. Entonces, que salgan con una estupidez como que no lo quieren privatizar, pues si los privados somos los que lo pagamos de todos modos, ¿no? Creo que también tendremos mucho derecho a decir que se hace con nuestros recursos. Ahora, que alguien se oponga que cobren ciertas cuotas y esto, malos manejos, bueno, todo eso está bien, pero el tema de cerrar la universidad, de impedir que reciban clases, y luego ves las justificaciones en redes sociales, ¿verdad? No es que se esté vedando el derecho de los sancarlistas, es que se está... Y siempre hay alguna justificación romántica ahí, ¿verdad? Como lo ves con estos delincuentes de Codeca, y ya relativizamos, al final, la verdad, relativizamos la moral, relativizamos lo que es correcto y justo y lo que está mal, ¿verdad? Y Alejandro, no hay que perder de vista... Y lo digo yo, que no soy objetivista, hago la gran aclaración, por favor. Pero el tema es que, independientemente de... El tema aquí, cuando dijiste que lo normalizamos, Alejandro, es que se vuelve tan común que las personas violen el derecho de los demás. Claro. Y estamos tan acostumbrados a que así suceda, porque pues ahorita es este grupo Codeca, que no le parecen los resultados de las elecciones, sí, y dice que hubo fraude. Que querían que Telma Cabrera fuera presidente. O que hubieran más diputados, sí, o más alcaldes. Y el punto aquí es que si ellos consideran que hubo fraude, hay mecanismos para impugnar los resultados. Sí. Y tendrían que utilizar estos mecanismos. Segundo, mi punto es que nos acostumbramos tanto a que hayan estas violaciones que después cualquier grupo pues hace lo que quiere. Yo recuerdo en alguna ocasión, hace varios años, cuando creo que fueron los camioneteros, bloquearon por la Roosevelt porque tenían multas. Sí. Y entonces querían que les quitaran las multas, porque no podían renovar, creo que la tarjeta de circulación o algún permiso, porque tenían multas. Y entonces, como tenían multas, bloquearon. En su momento el PDH pues iba a ir a negociar para que dejaran pasar. Y por cualquier cosa se bloquean las vías. Esto me lleva al tema de lo que sucedió si recuerdo bien, en la calzada San Juan, con estos estudiantes que no eran atendidos, que decidieron bloquear para poder ser atendidos, y llega alguien desesperado, fuera de sus cabales, atropella a unas personas sin ninguna justificación, pero aceleró su carro, según él, para salir huyendo de ahí. Exacto, sin ninguna justificación. El resultado trágico que conocemos, ¿no? Pero es la consecuencia lógica de muchas cosas. Así es. Entonces la pregunta es... Sí, es que, pero la gente ve que el chantaje funciona, entonces ahora todos quieren recurrir al chantaje para lo que sea que invoquen. Ahora, otro tema que a mí me preocupa son las declaraciones del ministro de Gobernación, porque si bien es cierto, según ellos aseguran estar listos para garantizar la seguridad de los comicios, esto
en cuanto a los bloqueos de Codeca, en sus declaraciones hablaba de que sería muy triste que las manifestaciones dañaran el proceso electoral. Sí. Y se refería al traslado de la papelería. Correcto. Y por otro lado hacía un llamado a la conciencia de las organizaciones sociales. Si bien es cierto, es un término conciliatorio, pero yo esperaría que el ministro de Gobernación dijera que va a actuar apegado a la ley, apegado al derecho, y que al final pues se haría cumplir la ley y se haría que se respetaran los derechos individuales de todos, tanto de los manifestantes como de las personas que quieren circular. Claro. Eso es lo lógico, ¿no? Que pareciera más que somos nosotros, los ciudadanos, que estamos preocupados porque como no tenemos ese monopolio de la fuerza, pues lo único que nos queda es apelar a una conciencia o apelar a una civilidad por parte de los demás. Y al final esta gente sabe que, digamos, el ciudadano honrado, el ciudadano decente, salvo, no sé, alguna excepción, ¿verdad? Que alguien que, como tú decís, se sale de sus casillas y hace alguna tontería de ese tipo, ¿no? Pero nosotros los ciudadanos no somos violentos, no somos agresivos, no vamos a hacer cosas indebidas, no vamos a caer en ese juego y en esta provocación y en esta guerra que esta gente tiene, porque al final ellos así lo ven, ¿verdad? Recordate que es gente de pensamiento marxista y lo ven en esos términos, creen que todo es una lucha y creen que el único medio para lograr su cometido es la violencia. Y cuando tú tenés que recurrir a la violencia para imponer tu punto de vista, es porque estás mal, ¿no? Es decir, si es un punto de vista válido, no se necesita la violencia para hacerlo valerse. Ahora, si solo por medio de la violencia pueden hacer valer sus pretensiones y sus aspiraciones, es porque algo anda muy mal. Pero como te digo, como son cuestiones de tipo ideológico, todo lo relativizan. La prensa lo relativiza, digamos, toda la burocracia rentista, oportunista, mal llamada defensora de derechos humanos, que más bien les deberíamos llamar humanos izquierdos, al final todo como te digo, lo relativizan, ¿verdad? Si el gobierno en cumplimiento de una de sus funciones legítimas hace lo que tiene que hacer y, por ejemplo, desaloja una obstaculización a la vía pública, por ejemplo, olvídate, es que mañana tener las acciones penales y las órdenes de capturas y esto y lo otro, sí, y los antejuicios y aquí y allá por temas de derechos humanos y estas cosas, ¿no? Es que Guatemala ha caído ya en esa práctica terrible, ¿verdad? De que todo se ideologiza y que estas fuerzas ideológicas todo lo quieren criminalizar en cuanto no salga tal y como ellos quieren que sea el mundo, ¿no? Entonces es un tema bastante más serio y bastante más delicado. Y estas son las tácticas que usan en todo el mundo. Lo que pasa es que en países donde todavía no han logrado imponer su visión totalitaria, como el nuestro, pues todavía hay algún tipo de balance, algún tipo de razonabilidad, ¿verdad? De defensa. Pero eso es lo que tú ves en Cuba, eso es lo que tú ves en Venezuela, eso es lo que tú ves en Nicaragua. Es imposible oponerte a estos regímenes totalitarios que son de esa misma corriente de pensamiento. En Estados Unidos lo ves, por ejemplo, ves toda esa persecución de la corrección política y todos estos señalamientos y si decís algo que no encuadra dentro de la lógica de esta gente o dentro de su forma de pensar, entonces eres un aquí, eres un allá, eres un xenófobo, eres un racista, eres un esto, eres un lo otro, eres un cualquier cosa. La retórica siempre es la misma, igual acá, ¿verdad? Si te opones y criticas, entonces eres un racista, eres un esto, eres un lo otro, un violador de derechos humanos, un genocida, cualquier cosa que se inventan, ¿no? Siempre es la misma historia con esta gente, porque al final quieren imponer su visión totalitaria del mundo, ¿no? Lo que pasa es que, como te digo, hay países libres donde todavía queda un poquito de balance y bueno, y los que ya no, pues ahí están los ejemplos, ¿no? Así es, y bueno, también el INGUAT lanzó pues un comunicado en el cual pues manifiesta su preocupación, ya que debido a las fiestas agostinas en El Salvador,
pues Sí, claro. se tiene la idea o hay un estimado que haya alrededor de 77,000, más de 77,000 salvadoreños visitando el país. Sí. También y ya que también se hizo bastante publicidad y campañas publicitarias para invitar a los salvadoreños a visitaran el país. Entonces, que nos costó, no sé si te acordás, hace que habrá sido unos 10 años, tal vez un poco más, que los mismos salvadoreños tenían una propaganda de no venir a Guatemala por el tema de la violencia y los peligros que se corrían, y veía las vallas publicitarias, ¿verdad? Hermanos salvadoreños, no vayas a Guatemala porque es muy peligroso eso, y quitarnos ese estigma, lo que nos costó para que vengan estos delincuentes infelices. Y al final agradecidos deberíamos estar claro, porque se está hablando de los hermanos salvadoreños, turistas que vienen acá, pues realmente los deberíamos acoger. Que en una semana aproximadamente habría una derrama económica de 147 millones de quetzales. Así es. Que le van a dar trabajo y le van a dar ingresos a mucha gente que buena falta hace aquí en nuestro país. Claro. Así que esto está contemplado para mañana. ¿Cómo le va a ir a usted? ¿Tiene planeado salir? Porque mire, son 26 lugares y casi que no hay ninguno que se salve según lo que están dando a conocer. Están hablando de La Ruidosa Izabal, La Libertad, Dolores, Sayaché y Poptún en Petén, La Mesilla, Colotenango, Malacatancito y la ciudad de Huehuetenango, Zacapulas y Chicamán en Quiché. Hablan del cruce de Río Hondo en Zacapa, la San Esteban cruce Aipal en Chiquimula, Lanquín, Santa Cruz, Verapaz y el sector de San Julián, Sanarate y Morazán El Progreso, Monjas, Jalapa, Asunción, Mita, Jutiapa, San Lucas, Zacatepeques, Los Encuentros, Sololá, La Cumbre, Baja Verapaz, Tacisco y Cuilapa, Santa Rosa, Ciudad Retaluleu, Cogales y San Antonio, Suchitepeques, Siquinalá, Escuintla, Cuatro Caminos en Totonicapán, Chimaltenango, La Cabecera, Tecunumán, Malacatán, San Marcos, San Juan, Ostuncalco, Quetzaltenango. Y creo que casi que dije todas las vías, sí, y todo el país. Vamos a ir al corte y cuando regresemos, pues hablemos de el tema de las elecciones. El voto nulo sigue siendo, pareciera, una incógnita en segunda vuelta. ¿Qué va a pasar? Y ¿cuáles son o cuáles consideras que también deberían ser parte de las cosas que ya deberían estar resueltas por parte del Tribunal Supremo Electoral, entre ellas el sistema informático, para garantizar pues una transparencia y una credibilidad sobre los resultados que den a conocer el Tribunal Supremo Electoral? Así que vamos a ir al corte y cuando regresemos hablaremos de esto, además de pues hubo una filtración de información y la citación a la comisión pesquisidora del ministro de Economía, Acisclo Valladares. Y por otro lado, pues mañana y el jueves puedes compartir más en Campero, ya que los martes y jueves el menú campero está a solo 31 quetzales. Así como lo escuchas, martes y jueves el menú campero está a 31 quetzales. Pasa por tu menú a tu restaurante campero más cercano o pídelo al 1777 y también por WhatsApp. Queremos mejorar y para ello necesitamos tu colaboración, por lo que te pedimos que nos permitas conocer tu opinión sobre nuestros programas y tener una mejor idea de quién eres tú. Por ello te pedimos que contestes un cuestionario que encontrarás dándole clic a la imagen que aparece en la página principal de Libertópolis. Entras a libertopolis.com, ahí aparece una imagen, le puedes dar clic. O si prefieres, puedes escribir bit.ly/LiberEncuesta19. bit.ly/LiberEncuesta19. También, si nos mandas un WhatsApp al 4585-4280, te mandamos de vuelta el link para que contestes esta encuesta. Las respuestas son anónimas y no te lleva más de 5 minutos contestarla. Agradecemos que nos apoyes para conocerte mejor y hacer mejor estos programas. Así que puedes entrar a libertopolis.com y darle clic en la imagen o mándanos un WhatsApp y te mandamos el link de vuelta.
Hoy se presentó en la comisión pesquisidora del Congreso el ministro de Economía, ya que hay una petición por parte del Ministerio Público y de la CICIG de retirarle el antejuicio al ministro Acisclo Valladares. En sus declaraciones, pues él negó que haya participado en la elaboración de la iniciativa que posteriormente se convirtió en ley. Estamos hablando de la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles, y es un nombre enorme, en centros de privación de la libertad y fortalecimiento de la infraestructura para la transmisión de datos. Y que tampoco que haya sobornado a funcionarios para que esto se aprobara. Todo esto debido a la solicitud de antejuicio que pidió el Ministerio Público y la Comisión Pesquisidora, que es todo el proceso que se hace para después revisar o después decidir si se le quita o no, pues se nombra una comisión pesquisidora a través de un sorteo. Estos diputados que integran esta comisión pueden citar a los involucrados para poder generar un informe, presentan este informe ya sea a favor, o sea, ya sea diciendo que es favorable quitarle o no el antejuicio. Este informe lo conoce el Pleno y el Pleno decide. Y pues ya se presentó el ministro de Economía, también se presentaron por parte del Ministerio Público y se presentaron por parte de la CICIG. A mí lo que me impresionó en su momento fue las preguntas y las observaciones que hizo el diputado Giordano con respecto a las investigaciones o a las informaciones o al expediente que presentaron para solicitar el antejuicio. Y pensé varias cosas. Primero se preparó para poder hacer preguntas, le pasaron el chivo, no lo sé, pero lo que haya sido, lo que me dejó pensando es ¿por qué no se pudo contestar o por qué no se pudo contraargumentar las preguntas que hacía Giordano? Y lo que me preocupa es no que considere que este ministro es un corrupto o que considere que el caso no tiene sustento o sí tiene sustento. Lo que me preocupa es la calidad de la investigación en los casos. No, y eso es muy común, ¿verdad? Yo creo que ese es un punto muy importante el que estás tocando, y esto es parte de una crítica bastante amplia que se ha hecho al Ministerio Público, que no sustentan bien sus casos. Se supone que si están acusando es porque, uno, hay indicios bastante serios de que la persona es responsable de lo que se le acusa, y dos, porque tienen evidencias también para eventualmente, condenarlo, sobre todo en términos de una acusación. Se supone que el antejuicio es solo para iniciar la causa y podría incluso todavía haber algún tipo de investigación posterior, pero esto sí es muy común en el Ministerio Público. Digamos, lo puedes ver en la administración anterior del MP, que pues sus acusaciones eran de tipo mediático, jugaban mucho con la opinión pública en términos de prensa, pues daban algunos indicios, algunas cuestiones. Sabemos que se recurrió mucho al tema de los colaboradores eficaces, que al final es prueba testimonial, ¿verdad? No es prueba fehaciente. Y bueno, y esto con el apoyo de la CICIG y la intimidación que ejercía la CICIG sobre los jueces, entonces era relativamente más fácil llevar estos procesos a nivel de juzgados a que los juzgados les resolvieran favorablemente, ¿verdad? Hoy el balance es muy diferente, entonces incluso se puede ver también ya con ciertas sentencias, y lo vamos a ver incluso ya cuando los casos que ahí siguen avanzando lentamente, pues lleguen ya a debates y a sentencias, a ver si de verdad se sostienen estas acusaciones del MP. Yo no quisiera, por ejemplo, que una persona como Roxana Valdetti, que definitivamente hay indicios muy serios de corrupción en su gestión, fuera absuelta por temas por una deficiencia del MP, ¿verdad? Otra vez, como tú decís, yo no tengo elementos para decir qué hay en este proceso, ¿verdad? Podemos analizar la ley, podemos ver que sí hubo
digamos que sí se favorecieron ciertos intereses. Yo creo que eso es bastante claro. ¿Verdad? Hay algunas cuestiones ahí que sí es importante que se indaguen, pero también el Ministerio Público debería tener elementos serios para poder demostrar. Ahora, entendamos también que esto solo es antejuicio, esto no es un juicio, esto solo es una etapa muy inicial, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega o hasta dónde debería llegar una comisión pesquisidora? ¿Cuál es su trabajo principal de esta comisión pesquisidora? Porque por lo que entiendo es entregar un reporte o entregar un informe en donde aconseja sí o no dar el antejuicio a quien se le solicita, sí, y se lo presenta al Pleno. Sí, y digamos, y lo que dice la Constitución en términos de antejuicio es que quien resuelve, en este caso es el Congreso, el Pleno, el que tiene que resolver. Pero la comisión solo hace una evaluación, presenta, y el Congreso es el que decide. Pero lo que dice la Constitución es, debe determinar si ha lugar o no a formación de causa. ¿Qué quiere decir eso? Si hay un encauzamiento penal o no, si hay suficientes indicios como para que esa persona sea sometida a un proceso. ¿Me entendés? Que no tiene siquiera que ser un auto de procesamiento inicialmente. Puede ser algo tan sencillo como una orden de allanamiento para recabar información, porque aquí se ha abusado del tema hasta el extremo de que no se puede siquiera investigar a la gente si no se le levanta el velo del antejuicio, ¿no? Entonces es una figura que se ha empleado muy mal. Lo que definitivamente no puede haber es un encauzamiento, es decir, un auto de procesamiento, que la persona sea citada a declarar ante un juzgado y que luego el juez resuelva ligarlo a proceso. Eso no se puede dar sin levantar este velo de antejuicio, ¿no? Entonces, eso es lo que debe determinar la comisión y es básicamente una cuestión previa, digamos, como para establecer que no es una cuestión espuria o una persecución política. Se supone que la justificación para el antejuicio es para que los funcionarios no sean perturbados en el ejercicio de sus funciones. Una persona que ejerce de diputado, de presidente, de magistrado, de ministro, de juez, de alcalde, de lo que fuera, se supone que por su cargo político podría ser objeto de denuncias falsas, digamos, con tal de estarle entorpeciendo su labor. Entonces, por eso es que se supone que se puso, ¿no? Esa es la justificación, entre comillas. Y entonces, no es que, a menos que usted me traiga evidencia de que la persona es culpable, más allá de toda duda razonable, yo no le voy a levantar el antejuicio. No se trata de eso. Porque eso le corresponde a un juzgado. Claro, así es. Perfecto. Sin embargo, lo que tiene que evaluar entonces esta comisión es que hayan suficientes indicios como para decir, se debe investigar más, porque hay pruebas, sí, o hay indicios suficientes, sí, como para determinar para que hay necesidad. Sí, exacto. Ok, entonces esto pasa. Y hablando de temas de la CICIG y la FECI, pues una filtración hizo fracasar el operativo de FECI y CICIG. Estas órdenes de captura no se pudieron ejecutar, ya que desde los días anteriores se estuvo, especialmente ayer, se estuvo circulando que iban a haber allanamientos y capturas en contra de ciertas personas. No se dijeron cuáles, pero a raíz de esto se supo también que el señor Gustavo Alejos Cámbara, exsecretario privado del expresidente Álvaro Colón, pues envió un memorial a la fiscal general y también al juzgado de mayor riesgo donde pues manifestaba que se iba a poner a disposición de las autoridades, ya que sabía que había otro proceso en su contra. Y con esto pues sería uno más, lleva 4 procesos. Uno es el de negociantes de la salud, el otro es el de financiamiento electoral ilícito de la UNE, esto en el 2015, y creo que ahí hubo la famosa llamada, el caso transurbano y el de cooptación del Estado, y a este se le sumaría el actual, en el cual se le está acusando de haber recibido $7 millones en sobornos para adjudicar obras. Entonces, este es otra de los casos y las órdenes
de captura, las personas vinculadas a este proceso son William Gallardo, Gustavo Alejos, Ricardo López Barrientos, Manuel Jesús Palma Palma, la señora Beatriz Hansa Bianchi, Rafael Escobar Pereira y Gustavo Espina Salguero. Así que estos son algunos de los casos. Ahora, ya estamos en la recta final, ahora sí, ya recta final para la segunda vuelta. El próximo viernes, a partir de las 12 del día, dejaremos de escuchar cantos de sirenas y esto es ese silencio conocido como el silencio electoral, para que razonemos, meditemos y vayamos a votar. Y dentro de eso está el tema del voto nulo, que vuelve a ser un tema de duda. Sí, mira, yo lo veo de la siguiente forma. Uno de los dos va a ganar. Eso no se puede evitar. Entonces, no ir a votar, votar en blanco o votar nulo es exactamente lo mismo. ¿Sí? Tiene el mismo efecto. Ahora, el otro efecto que tiene hacer eso es, o sea, cuando digo el mismo efecto es, estas tres acciones son idénticas. No votar en blanco o votar nulo, es el voto no cuenta. Tomando en cuenta que el voto nulo es muy difícil que gane, no ¿ese sería? Sí, que no va a ganar. Sí, porque la ley lo que establece es que tiene que ganar el 50% más uno de los votos. Sí, lo cual es imposible. Nunca ha pasado con ningún candidato. Así es. Es más, ponete a pensar el desprecio que le tenemos al Parlacén. Yo me atreví a pronosticar que en el caso del Parlacén, yo también lo pensé, sí había posibilidad de que el voto nulo superara esa mitad más uno, y aún así no fue así. Entonces, menos en una elección de este tipo, sobre todo cuando hay tanto voto duro a favor de Sandra Torres y tanto antivoto a favor de Alejandro Yamatei. Entonces, de que el voto nulo no pasa a la mitad de los votos válidamente emitidos, eso es una realidad. Olvidémonos de ese tema. Entonces, ¿qué sí pasa si usted vota nulo o no vota o no va a votar? O vota en blanco o no va a votar. Reduce el universo dentro de los cuales se cuentan los votos. En la medida que menos gente vota, más vale cada voto. Y entonces es menos gente decidiendo algo que de todos modos va a pasar. Es decir, hay que insistir en esto. Uno de esos dos tiene que quedar de presidente. Que se anulen las elecciones, que se repitan. No va a pasar. Que no me gusta ninguno de los dos. Pues que lo siento, pero esos dos quedaron. Entonces, uno de ellos dos va a quedar. Entonces, piense qué le conviene más. Que quede A o que quede B. O cuál le perjudica menos. Otro. O véalo así. ¿Cuál le perjudica menos? ¿En cuál de los dos casos corre un menor riesgo, digamos? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que pensar aquí. Y en función de eso, votar. Y si la gente piensa que da lo mismo, que es indiferente, lo único que está facilitando es pues que los otros decidan cuál de esos dos es el que va a ser favorecido. Ahora vamos a ir al corte, Alejandro, y cuando regresemos ya está elegido el Congreso con 160 diputados. Esa es la herencia de las reformas, 2 diputados más. Y mal hechas, por cierto, algún día deberíamos hablar de eso, solo de la integración del Congreso. Claro, y entonces, el Congreso ya está elegido, creo que son 56 diputados, los de la UNE. De la UNE, por ahí anda el número, sí. Y por otro lado, en las reformas electorales, estas nefastas que como están, hubiéramos quedado como estábamos, está este famoso artículo del transfugismo. Sí. Por consiguiente, ya no podremos ver, al menos no oficialmente, el cambio de bancadas. Ese cambio, claro. No sé. Podrán negociar votos, ¿verdad? Pero si estoy en la bancada verde, pero yo voto por todo lo que digan los morados, o lo que digan los amarillos, seguro, o lo que digan los azules. Así es. Si se va a dar esto. Esto también hace que estas negociaciones suban de precio. Totalmente. Entonces, ¿cómo va a ser la composición en cuanto a esos escenarios?
teniendo este tipo de congresos. Así que podemos platicar de esto cuando regresemos del corte. Perfecto, y solo un poco de publicidad. Yo publiqué un artículo sobre eso recién concluida la primera vuelta, por si le interesa leerlo. Perfecto, vamos a decir en dónde lo publicaste y cómo se llama tu artículo. En El Siglo, y se llama Segunda Vuelta Presidencial o algo así, poder absoluto versus poder balanceado. Yo creo que está muy clara cuál es la idea. Si a uno le queda claro, vaya y lo lee. Y lo discutimos cuando regresemos. Y tengo un mensaje para ustedes. El ICS informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Decreto 10-2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ICS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Gracias por sus mensajes, gracias, recuerden mandarnos al 4585-4280 sus mensajes, ese es nuestro número de WhatsApp, 4585-4280. Muchísimas gracias también a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Segunda vuelta, ya está a la vuelta de la esquina, con un congreso, como tú decías, es A o B, y eso es lo que hay, no hay para dónde. Así es. Y con un congreso que tiene 56 diputados aproximadamente, voy a confirmar ese dato, de diputados por parte de la UNE y el resto divididos en los demás partidos. Sí, pero digamos ese era un poco el análisis que yo hacía. Si tomás en cuenta los partidos que van a gravitar alrededor de la UNE, y ahí más o menos, digamos, menciono los posibles, claro, esto no es ciencia exacta, obviamente, pero eventualmente podría llegar más o menos a unos 110 diputados alineados con los intereses de la UNE o que fácilmente podrían transigir sus votos. Ahí están los mercenarios que venden sus votos y están los que simpatizan, digamos, y que tienen más o menos la misma ideología. Entonces, cuando ya sumas todos esos, les da más o menos 110 votos. O sea, eso te incluye la posibilidad de reformas trascendentales, incluida la posibilidad de reformar la Constitución. Si lo ves de lado, suponiendo una eventual victoria de Alejandro Yamatei, y ves el peso que tiene la UNE y los partidos que gravitan alrededor de la UNE, lo que le quedaría a él como para negociar, digamos, es menos. Entonces, daba, no recuerdo el número exacto, pero andaría alrededor de unos 60, 70 por ahí. Digamos, de los que son más o menos predecibles. Por supuesto, siempre hay mercenarios que se venden al mejor postor y que no importa. Eso no importa, exacto. Pero a lo que yo quiero llegar es, independientemente de lo que yo piense de Sandra Torres, que yo puedo pensar que es magnífica o puedo pensar que su gobierno va a ser un desastre, me da igual. O lo que yo piense de Alejandro Yamatei, ¿verdad? Que puedo pensar que es la salvación o puedo pensar que va a ser un gobierno absolutamente corrupto. Da exactamente lo mismo lo que piense de cualquiera de los dos. Aquí el tema no es un tema de quién de estos dos personajes pienso yo que es mejor que el otro o peor. Ni siquiera estoy considerando eso. Simplemente la consideración es cómo quedaría balanceado el poder en cualquiera de los dos escenarios. ¿Y qué más? En uno queda un poder totalmente desbalanceado a favor de un gobierno de Torres eventualmente, y en el otro caso queda un gobierno con un contrapeso fuerte en contra de un gobierno de Alejandro Yamatei. Entonces, ¿qué preferimos como ciudadanos? Sin tomar en cuenta las Cortes. Por supuesto, ese es el último tema que yo mencioné ahí. Luego tomás en cuenta las Cortes, y recordemos que por lo menos Corte Suprema la va a dejar esta legislatura, que es esencialmente dominada por la misma UNE,
y luego pues el año entrante creo que viene Corte de Constitucionalidad, y también obviamente ahí pues el presidente nombra uno, Congreso nombra otro, la Corte Suprema, que ya dejaron estos, nombra un tercero. Entonces, y solo ahí ya tienes 3. Y solo ahí ya tienes 3. De 5. De 5, que es la mayoría. Esa es parte del desastre del diseño constitucional que tenemos. Entonces, eso es lo que hay que pensar realmente. Independientemente de quiénes sean los candidatos. Sí, independientemente de quiénes sean los candidatos. Aunque yo te digo una cosa, aunque yo pensara que Sandra Torres es una maravilla, y yo pensara que Alejandro Yamatei es un rufián, aún así, yo diría, yo prefiero un poder balanceado a un poder absoluto. Y si las cosas estuvieran al revés, te estaría diciendo exactamente lo mismo, ¿me entendés? Claro que si Yamatei tuviera el control del Congreso, si Yamatei tuviera 52 diputados, exactamente lo inverso. Si Yamatei tuviera 52 diputados con Vamos y la UNE con 17, habría que pensar en ese balance de poder. Totalmente. Con todo el dolor de nuestro corazón, pero sí, pensando que hay cómo hacemos esos pesos y contrapesos. Así es. No, y sobre todo, y tú decías algo muy importante, ese costo de ese voto de cada diputado cada vez va a ser mayor. Entonces, no es lo mismo para un partido que ya tiene ganado bastante terreno comprar ciertos votos marginales y alcanzar la mayoría y tiene que comprar 5 para llegar a los 80 o tiene que comprar 15 para llegar a los 105. Eso es mucho más fácil que un partido ponerse la cuesta arriba y decir, usted para llegar a los 80 o para llegar a los, 105, o le va a ser muy caro o le va a ser imposible. Y yo honestamente prefiero pasar 4 años igual a que en 4 años se nos venga una oleada de reformas legislativas y posiblemente constitucionales, de las cuales después no vamos a poder corregir. Que eso es parte de lo que estamos impulsando aquí en Libertópolis, es recuperar ese poder, y que la lucha empieza el 12 de agosto, recuperar ese poder que los ciudadanos hemos ido perdiendo con todo el avance y con todo el estatismo que se ha dado cada vez más. Sí, y seamos honestos, perdón, yo sé que hay gente que dice acusaciones bastante severas y bastante serias en contra de Sandra Torres. Yo no sé, es decir, yo no tengo una bola de cristal para saber cuál puede ser su alcance. No sé si, de repente sí tiene buenas intenciones, o de repente no va a ser una situación tan extrema como muchos piensan. Eso yo no tengo manera de saberlo, pero simplemente el riesgo, ¿verdad? Es decir, tener el control del gobierno, y pueden ser cosas tan sencillas como aumentos de impuestos, pueden ser cosas tan sencillas comparativamente hablando, no sé, una reforma constitucional al chavismo, ¿verdad? A la luz del chavismo, una cosa de ese tipo, pues simplemente más impuestos, simplemente más burocracia, simplemente más de estos programas clientelares. Es decir, si la UNE logra ganar la presidencia, teniendo cortes a modo. Claro, sería el único partido en reelegirse. Ningún partido en Guatemala ha logrado hacer eso. Entonces, ¿qué han hecho para consolidar tanto poder político al extremo que les permita hacer eso? Eso hay que pensarlo y hay que analizarlo, ¿verdad? Entonces, a ese tipo de situaciones me refiero, ¿verdad? Es decir, no se trata de una situación extrema, alarmista, o que yo piense que Sandra Torres es, no sé, la versión guatemalteca de Hugo Chávez, una cosa de ese estilo. Simplemente es una cuestión práctica, digamos, entre dos escenarios, ¿cuál es el más lógico? Ahora, yo sí considero que ya tenemos indicios de cómo es un gobierno de Sandra Torres, porque pues gobernó en el gobierno de Torres Colón. Sí. Podemos deducir de cómo podría ser este gobierno, y teniendo el control completo, sí. El control de las Cortes, el control del Congreso y el control del Ejecutivo. Pues, ¿qué más quieres? Exacto. Y dos cosas. Uno, gobernaba, pero realmente no oficialmente, por así decirlo. Claro. Eso todavía algún parámetro. Del otro lado, yo te digo cosas, y yo creo que hay que ser honesto. Por ejemplo, el tema de las aduanas, el tema de la tramitología,
y el tema de ciertas cuestiones, te digo que caminaba mejor en tiempo de la UNE que en tiempo del Patriota. Es que en tiempo del Patriota era un saqueo y un descaro y una corrupción y un cinismo que honestamente en época de la UNE era más favorable para el ciudadano, y hay que decirlo, ¿verdad? Por eso te digo, yo tampoco voy a poner aquí a ser alarmista y decir, ¿verdad?, que cosas que yo no puedo comprobar, digamos, ¿verdad? Simplemente digo, no sé, honestamente no sé cómo podría ser un eventual gobierno de Sandra Torres. ¿Por qué voy a hacer acusaciones que no puedo demostrar? No sé, simplemente desde el punto de vista práctico, lógico, yo creo que ahí están los dos escenarios. Uno debería ser, digamos, estratégico, pues mirarlo de esa forma y hacer una elección más meditada, ¿no? Y por otro lado, ya hablando de las elecciones per se y del Tribunal Supremo Electoral, resultados, una segunda vuelta, ¿seguirá siendo urbana? Era una de las preguntas que te hacía fuera de micrófonos. Seguirá siendo, porque la segunda vuelta se ha caracterizado por ser una segunda vuelta urbana. ¿Qué quiere decir? Que las ciudades, las áreas urbanas, y no me refiero solo a la capital, sino a las áreas urbanas del país, salen a votar. Versus las áreas rurales, donde ya se eligió el alcalde, ya se eligió el diputado distrital. Entonces son las áreas urbanas. Y esta era otra de las preguntas que me hacía. ¿Qué fue lo que aprendió Sandra Torres de las elecciones pasadas para evitar que le suceda lo mismo en esta segunda vuelta? Sí, es un buen punto, pero veamos varias cuestiones. Yo creo que ese balance urbano-rural, llamémoslo así, es muy parejo, ¿verdad? Ya no es un tema de que, como antes se decía, la capital decide las elecciones. Es que eso ya pasó por varias razones, y ahorita me refiero a eso. En el tema de la digamos, de ese voto del interior, como acostumbramos llamarle aquí, aunque esté mal dicho, pero no importa. Solo mira cuántas alcaldías ganó el partido UNE, ¿verdad? Es una cantidad bárbara de alcaldías. Y eso refleja una gran organización, refleja un voto duro bastante pues disciplinado, bastante, ¿verdad?, participativo, si se quiere ver así. Si no, no hubieran ganado tantas diputaciones y tantas alcaldías y tantas municipalidades. Entonces, lógico que los alcaldes y la gente que se movilizó, digamos, para llevar a cabo esos triunfos, sabe que tiene una mucho mayor ventaja, no solo con el Congreso, sino también con una eventual presidencia, ¿verdad?, por temas de presupuesto y de manejo de asignaciones presupuestarias a los distintos municipios. Entonces, tener por seguro que aunque hayan ganado ya la municipalidad, no se van a quedar dormidos en sus laureles. Claro que se van a mover y van a movilizar a toda esa gente. Yo sé que convencionalmente la participación de primera a segunda vuelta disminuye, pero eso en términos absolutos, pero en términos relativos siempre aumentan los números de votos. Es decir, en primera vuelta podrá haber sacado 1 millón de votos y en segunda vuelta sacará 1.500.000. Eso así es, y porque también hay, digamos, que considerar todos los votos de las demás opciones más afines a la UNE que no pasaron a segunda vuelta. Y lo mismo se puede decir también de Yamatei. El caso de Yamatei es más particular, porque Yamatei realmente heredó la posición de Suri Ríos. La segunda vuelta iba a ser Suri Ríos contra Sandra Torres. Mucha gente obviamente lo que quería era desplazar a Suri y que su candidata Telma Aldana, digamos, dentro de ciertas facciones urbanas, lo que querían era forzar una segunda vuelta a Telma Aldana, Sandra Torres, y a ese voto urbano no darle opción y decir, bueno, entre estas dos, pues ni modo, la menos peor, por así decirlo, desde esa perspectiva es Aldana, y que la gente hubiera tenido que votar por Aldana, pero no le salió bien su jugada, no se esperaban ciertos temas. Precisamente por las Cortes. Claro, y entonces, pero digamos, naturalmente la contienda era Suri contra Sandra Torres. Entonces, Yamatei no era factor. Yamatei simplemente hereda el voto de Suri en alguna medida y hereda el voto anti-Sandra en buena medida. Es decir, cualquiera que vaya contra Sandra va a recibir el voto anti-Sandra.
Lo que pasa es que sí ha habido, digamos, bastante actividad en términos de desacreditar a Alejandro Giammattei, en términos de sembrar suficiente duda respecto de él, que mucha puede ser razonable, ¿verdad? Yo no la cuestiono, ¿verdad? Tampoco voy a pararme aquí a decir que Alejandro Giammattei es el candidato ideal o lo que fuera, ¿verdad? Pero simplemente a eso es a lo que le apuntan. Con un suficiente descrédito, la distancia que tiene que remontar a Alejandro Giammattei es muy grande. Sandra Torres prácticamente lo duplicó en votos en la primera vuelta, y pensando que ella va a subir una determinada cantidad de votos en esta segunda vuelta, lo que casi que Alejandro Giammattei casi que tendría que triplicar su cantidad de votos para ganarle. Entonces ahí es donde tú decís qué tanto pesa el voto urbano. Sin embargo, no sé si va a ser suficiente. Hubo algo interesante en las encuestas que se publicaron de Sid Gallup, que presentó la Fundación Libertad y Desarrollo con respecto a las votaciones en esta segunda, que son las únicas que han salido hasta el momento, al menos públicas. Y ahí lo que se mostraba era que ganaba Giammattei. El tema interesante es que dentro de las preguntas que se hicieron fue si irían a votar a la segunda vuelta. Y hubo mucho abstencionismo y mucha gente que dijo, no, yo no iría a votar. Y cuando le quitas esa parte a los resultados, la diferencia es muy poca. Claro, así es. Entonces, esto, y pues tenemos que terminar, pero esto me llevaría al tema de los resultados y el papel que está jugando el Tribunal Supremo Electoral en cuanto a más que a los resultados per se, sino a la transmisión, a la divulgación de los resultados y a esa agrupación de todos los actas que entregan las juntas receptoras. Sí, a la confiabilidad del propio Tribunal Supremo Electoral y todo lo que vimos con todas esas actas alteradas y esos datos y todas esas cuestiones. En una elección tan cerrada, sí va a ser un factor relevante el Tribunal Supremo Electoral. O sea, sí da lugar a que ciertos malos manejos, sea por error o por fraude o por negligencia, lo que tú quieras, inclinen la balanza. En cuanto a que los ciudadanos se podrían desencantar del sistema y no ir a votar, no tanto por el diputado. Bueno, eso puede pasar de aquí a la elección, pero también a la hora de contabilizar los resultados, si empiezan a pasar estas cosas donde un 10 se convierte en 100 y cosas ahí, y ciertos numeritos que se alteran por ahí en una elección tan pareja, eso puede decidir que la sería elección. Lo peor que le podría pasar a este sistema electoral, claro, tomando en cuenta el sistema electoral per se, que había sido muy confiable hasta que esta gente vino a sembrar dudas muy, muy graves. Muy graves, y que esperamos que sean lo más transparente posible, porque Así ya hay es. varias iniciativas también, las cuales se está proponiendo que se den a conocer las actas al momento, y que estas actas puedan ser trabajadas o puedan ser también digitalizadas por medios privados. Sí. Y lo otro que me llevaría al tema, Alejandro, y con esto pues tendríamos que despedirnos, es entender de una vez por todas por qué a los ciudadanos nos conviene que hayan conteos rápidos por parte de cualquier encuestadora y que puedan dar sus pronósticos o sus resultados una vez el Tribunal Supremo Electoral declare cerradas las elecciones. Sí, eso es básico en cualquier país civilizado. Aquí le tenemos miedo a todos esos temas y somos absurdos en regular. No se pueden publicar encuestas incluso pretendían 15 días. Sí, no se pueden hacer esto que tú mencionas, exit polls, se llaman en inglés, no sé cómo se llaman en español. Pero se llaman estas encuestas a boca de urna. Exacto. Es absurdo, pues, o sea, eso va en contra de la libertad ciudadana y es parte de esa mentalidad estatista, paternalista. Usted es demasiado tonto para pensar por sí mismo y se va a dejar influir por lo que un medio publique, entonces le voy a impedir que haga una encuesta para que no le diga cómo pensar. Por favor, o sea, tan estúpidos no somos, pues. Es más, es estúpido pensar que estas cosas funcionan, ¿no? Pero bueno, son las cosas que, como tú bien decís, tenemos que ir corrigiendo. Y que nos da la oportunidad, ahora que estamos sufriendo en carne propia las consecuencias de no tenerlo, pues exigir que se dé. Y por eso te invito a que nos sigas en esta cobertura especial el próximo 11 de agosto a las 6 de la mañana. El próximo 11 de agosto a las 6 de la mañana estaremos en esta cobertura especial de la segunda vuelta, dándote las noticias, haciendo el análisis y
con el apoyo. Todo esto viene gracias al apoyo de la San Martín. Así que te esperamos el próximo 11 de agosto a partir de las 6 de la mañana aquí en la 102.1 FM y también en todas nuestras plataformas virtuales. Ibercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.